vengo a presentar a 4 mujeres espectaculares. En realidad yo les voy a presentar a una que les va a presentar luego a 3 más. Esta máster nos llena de inspiración porque este lugar se ha ido poblando, esta industria se ha ido poblando de mujeres increíblemente talentosas, pero increíblemente generosas también, como las que conoceremos el día de hoy, o seguramente algunos de ustedes ya conocen, pero estoy segura de que esta charla va a estar llena de inspiración. Yo soy Jimena Urrutia, soy directora de Industria y Mercado aquí en el festival, y realmente nos enorgullece mucho aquí en FIC tener la posibilidad de charlas como esta, así que démosle la bienvenida a Alejandra Márquez Abella. Diviértanse mucho porque seguro lo van a pasar muy bien. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé, y gracias al Festival de Cine en Guadalajara porque me están ayudando a cumplir mi sueño de tener una especie de talk show. Así que para no estar sola aquí, quiero llamar al escenario a mis queridas compañeras cinefotógrafas extraordinarias, María Sarasvasti Herrera, Dariela Ludlow de Loya y Celiana Cárdenas, por favor. Hola, chicas. Salúdenme, agarren por favor sus micrófonos. Bueno, como teníamos que organizar un poco esta conversación de alguna manera, yo eché mano de mi obsesión por el tarot de Marsella y tiré 3 cartitas para saber un poco cómo llevar esta conversación, a ver qué nos decían nuestras guías, cómo querían que lleváramos esta conversación. Así que lo primero que obtuve en estas indagaciones fue la carta del mago, que habla de los inicios, ¿no? Y de los trucos que una tiene. Entonces quiero preguntarle a cada una un poco que nos cuenten su historia de su mito fundacional. ¿Cómo es que llegaron a ser cinefotógrafas? Breve, por favor, porque si no aquí se va a volver un diván psicoanalítico, esto iba a ser. Pero eso, que nos cuenten cómo empezaron, por qué decidieron ser cinefotógrafas y qué trucos un poco les enseñó este momento sí, en sus vidas. Venga. No sé por qué a mí siempre me toca primero, ¿eh? De verdad. Bueno. Qué loco que salió la carta del mago. Ya sé. Porque justo a mí me pasó que yo quería hacer música, entonces tocaba la flauta transversa, barroco. Entonces era demasiado rígido a veces, ¿no? Yo no me imaginaba tocando en una orquesta. Y justo me gustaba la foto fija, pero en blanco y negro por su cualidad química, alquímica. Y estudiar cine para mí era como una fantasía. Era algo que pasaba en Hollywood. Hollywood era un lugar más allá del más allá y nunca tenía alcance a eso. Y justo fue cuando me di cuenta de que existían escuelas de cine que decidí aplicar a eso y empezar a juntar esas artes que me gustaban por separado todas en algo que para mí era totalmente surreal y fantasioso y que justo era crear una realidad distinta. Entonces el mago, check, es totalmente... Yo en realidad fue una casualidad, yo no sabía que existía el cine, que se podía estudiar cine, ¿no? Yo en realidad quería ser pintora para agradar a mi papá, pero dibujo muy mal y entonces no sabía que no iba a poder ser pintora y entonces iba a estudiar artes visuales. Y por una casualidad llegué al cine, llegué a un set por una casualidad y ahí entendí que no era solo una técnica, sino que se podía estudiar. Y empecé primero como asistente de cámara y como a trabajar y luego ya entré al CCC. Y a partir de ahí ya, naturalmente, como quería crear imágenes pero no sé dibujar, pues decidí meterme a la fotografía, pero no tenía... Me gustan estas historias cuando dicen, yo tenía una cámara desde chiquita que me Yo tenía una cámara desde chiquita. Ajá, no, yo no sabía, pero aquí estoy.
La mía es otro tipo de historia. Mi mamá era pintora y escultora y desde muy chica tuve acceso a las artes visuales. Yo fui bailarina también muchos años de ballet clásico y era tremenda de niña con mis hermanas. Y un novio de mi mamá me regaló una cámara de foto fijas y a partir de ahí pues la cámara tomó mi atención y estudié en la activa de fotografía también, foto fijas, y tomaba un taller de los lunes que se llamaba con Graciela Iturbide y con Pedro Meyer. Y un día nos mandan a hacer un estudio y yo veo a unos niños saltando una cuerda y les pido, veo una manguera y digo, ¿y por qué no le echas agua cuando están saltando la cuerda? Y empecé a tomar las fotos. Entonces yo llegué súper orgullosa al taller del lunes, así con unas fotos, según yo, increíbles. Y me regañaron, no saben de qué manera, ¿no? Entonces me dice Pedro Meyer, esto no es la foto documental, esto no es lo que se debe de hacer, tú tienes que captar el momento, ¿por qué no te vas a estudiar cine? Pero lo dijo como de una manera despectiva y fue así de, muy interesante. Entonces, bueno, al igual que Dari, al igual que Sarasvati, entró al CCC pensando que habían muchas mujeres o niñas o chavas en ese momento. Yo tenía 21 años, 20 años, y pues llego a decir, voy a ser cinefotógrafa, y me dicen, bueno, pues vamos a verlo, seguramente en un año vas a ser directora o productora o vas a acabar en arte, vamos a ver. Y fue tal así como mi enjundia de querer serlo que dije, yo no voy a dirigir, yo voy a ser fotógrafa y quiero mi material para mis cortos, y pues soy la primera que se graduó del CCC como fotógrafa. Me faltó un poco, o quisiera que completaran hablándome la primera vez que pudieron estar en un set fotografiando, o la primera vez que tuvieron ese chance como de ya hacerlo, que estoy segura que serán experiencias muy distintas también, porque estamos con 3 mujeres que son como de 3 generaciones distintas, muy pegaditas, tampoco tanto, pero no, sí hay como experiencias distintas por el tiempo que ha pasado entre una y la otra. Y quiero que nos cuenten esto también pensando en la parte de los trucos del mago, ¿no? O sea, como qué trucos, me parece mejor palabra que mañas o que, ¿no? Pero que seguramente en esos pininos, en esos inicios hubo cosas que les dieron eso, las herramientas, vamos a hablar en positivo, que ahora seguramente conforman su identidad como cinefotógrafas. Dale, Sara. Otra vez a mí primero. Ok, pues justo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, un set. Como que en la vida hay muchos sets, así. Mi mamá graba todo el tiempo, lo cual para mí es horrible. Entonces, sí tenemos 1000 videos caseros, lo cual no está mal, pero al mismo tiempo a mí me daba mucha pena ajena. Entonces, de alguna manera siento que yo me fui para el otro lado. Justo también para tratar de yo poner mi propia mirada, ¿no? Creo que eso fue ya más de adolescente. Y después trabajé un tiempo, antes de entrar al CCC y durante el CCC, filmé bodas. Muchas bodas. Y siento que eso me ayudó un buen. O sea, yo llegué al CCC y ya sabía operar cámara, ya sabía hacer documental, porque ya, o sea, justo tenías que contar la historia, tenía que editarlo, tenía que ponerle música, tenía que grabar el audio también, y pues parece que no, y mis compañeros nadie quería hacer bodas, obviamente, era como de, ay, no, ¿eso por qué? Y, exacto, sí, soy cineasta, ¿no? O sea, soy artista, pero justo creo que eso a mí me ayudó muchísimo y me hizo tratar de grabar esas bodas de una forma diferente y que estuvieran felices con ese material y ver quién era el tío malo o la tía chismosa o no sé, ¿no? Así, buscar esos personajes y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, ese fue otro set.
Y después, pues claro, o sea, en la escuela, esa fue la primera vez que yo pude fotografiar así como de ya, con una cámara 35 milímetros y así. Eso fue realmente. Yo siento que a mí lo que me dio mucha, o sea, obviamente hicimos todos los ejercicios en la escuela, ¿no? Y estar ahí, pero en la escuela, afortunadamente, una de las cosas que te permite es también estar en todos los otros departamentos. Y estar en todos los otros departamentos te hace entender el cine como una construcción en comunidad y como todos los elementos que necesitas para, ¿no?, contar una historia y para hacer una película, porque muchas veces uno piensa, ¿no? Yo llegué al cine pensando que ser fotógrafo es poner luces y poner la cámara, cosa que no es para nada eso. Y afortunadamente cuando me tocó dirigir y actuar, ¿no?, en otro corto de mis compañeros, porque teníamos que hacer todo, dirigir, actuar, hacer sonido, empecé a entender desde otro lugar como otras cosas, y digo, no profundamente, no como creo que ahora un poquito las entiendo más, pero eso me dio como muchas herramientas justamente, o sea, como ponerme, sobre todo dirigir y actuar, como a entender que hay que trabajar con las otras personas desde un lugar colaborativo y no desde un lugar donde impone, porque también está esta idea de que el director decide todo, ¿no? El director tiene que decidir, ese es el reloj, esta es la blusa, esta es la, ¿no? Cuando en realidad pues, hay un equipo que te ayuda todo el tiempo, y la verdad sentí muchísima paz, porque sí es muchísima responsabilidad, ¿no?, de tener una carga encima, y ahí me empecé a relajar mucho y dije, ay, qué bueno que soy fotógrafa, porque tal vez los demás tendrán que hacer su chamba bien para que yo también haga la mía. Y bueno, eso fue como mi primera experiencia. Bueno, yo creo que en mi caso, voy a regresar al mago, porque sí, para mí fue mi resiliencia y mi fuerza de voluntad y creer en mí lo que me hizo creer que podía hacerlo, única y exclusivamente porque pues la verdad es que nadie creía en mí, ¿no? En que podía llegar, en que podía hacer, en que podía transformarme, en que podía llenar este espacio que estaba hecho para un fotógrafo, que no tengo nada que ver, ¿no? Mido 1,58, peso 48 kilos, y no había en ese entonces pues ningún referente mujer a mi alrededor que yo pudiera compararme, y creo que el mago y esa idea de poder creer en algo que no existe, porque yo no creo que existía en ese momento, tomó tiempo, fue muy importante, muy importante. Y cuando me encontraba sola, haciendo mis ejercicios en el foro del CCC, cuando veía a Carlos Markovich o al Chivo o a Memo Granillo hacer sus cosas, y yo agarraba mis latitas y me iba al foro y agarraba mis lucecitas, ¿no? Empecé a entender que por más que tratara de copiar lo que ellos hacían, nunca me quedaba igual, y empecé a entender que tenía una pequeña voz interna que me decía, ¿no?, como es que no es así, es que tú tienes que encontrar tu propia voz, ¿no? Entonces, para mí como cinefotógrafa ha sido realmente cada experiencia, ¿no?, y cada set y cada oportunidad que he tenido, y el ir encontrando esa voz que me ha permitido pues llegar a otros lugares. Trabajo mucho en otros países, y lo que decía Dari, creo que lo que me hizo muy fuerte es saber que era parte de una comunidad, ¿no? El CCC me dio eso, el sentirme, sí, un poco sola, porque bueno, en ese momento no había nadie como yo, pero tenía una comunidad que me servía de apoyo y me servía pues para entender el proceso cinematográfico desde la luz y la óptica y la visión, ¿no? Creo que eso fue para mí. Bueno, voy a hablar del elefante en el cuarto, que es que todas somos mujeres. Y que eso, pues de alguna manera, ha condicionado nuestra experiencia en el mundo de una manera bastante
importante, diría yo. Y quiero hablar como de la siguiente carta que salió en mi tirada, que es la torre, que si la conocen, pues es una carta que habla de derrocar estructuras, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo de derrocar estructuras. Entonces, les preguntaría qué estructuras han tenido que derrocar. O sea, parto un poco de nuestra condición en el mundo porque me parece que inevitablemente tenemos que hablar de eso, pero no nada más por eso, ¿no? Creo que todo mundo, todas las personas tenemos que derrocar estructuras para conseguir cosas únicas. ¿Qué estructuras han tenido que derrocar y cómo creen que ese ejercicio ha construido su mirada personal? ¿Quieres que vaya Dariela primero? Terapia otra vez. Ahí va mi terapia. Tengo muchas que sigo derrocando día con día. O sea, siento que he tenido que derrocar. Primero, creo que hay que desmontar la desconfianza hacia la propia intuición. Esa siento que ha sido la primera que he tenido que derrocar, porque tenemos subvalorada la intuición, ¿no? La intuición que además se construye desde tu contexto, desde todo lo que te ha pasado en la vida, lo que has vivido, lo que has visto, lo que has leído. Y muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas en el set y es por intuición, como dice Shakira, ¿no? Entonces, Shakira tiene toda la razón. Toda la razón, las mujeres somos las de la intuición. Pero sí es muy importante eso porque, sobre todo cuando eres joven, no crees en tu intuición, porque no la tienes formada, ¿no? Porque conscientemente no has hecho el ejercicio de entender que tu intuición es lo que te hace caminar por la vida con seguridad. O sea, no hay otra cosa. Y que está formada por todo el conocimiento y por todas las cosas que has visto, leído, aprendido, ¿no? Eso es lo primero que he tenido que desmontar. Otra cosa, ya como más en forma, en el día a día, es como desmontar estas miradas aprendidas, como todo este lenguaje mainstream que hemos aprendido de cómo representar, como las formas de representación en el cine, que obviamente han estado ahí por años y las tenemos en todo este cine que nos llega muy mainstream, que un corazoncito rojo es el amor y que enamorarse en las películas es verse así a 48 cuadros, o no, o sea, como todas estas imágenes convencionales de las cuales hay que sospechar una y otra vez. Es muy difícil porque lo tenemos tatuado y porque además nosotros tuvimos el canal de las estrellas que nos hizo muchísimo daño, donde aprendimos cómo amar, cómo pelearnos, cómo divorciarnos, cómo todo en la televisión. Y eso hay que desmontarlo porque la vida no es así, ¿no? Básicamente. Entonces, desmontar esas imágenes también es una pelea continua que tengo todos los días hasta el día de hoy. Otra, es que tengo muchísimas. Voy a decir una más. Otra cosa también que tuve que desmontar y de derrocar de mí es como entender que la sensibilidad y la emoción y la técnica están juntas. Porque parece que hay una pelea en la que pareciera que hay que pensar primero y pensar y tener la emoción de lo que sea que vayas a contar, y entonces luego viene la técnica a ilustrar eso. Cuando en realidad es muy importante entender que la técnica también es pensar, la forma es pensamiento, el cine es pensamiento y toda la forma te da pensamiento, porque evidentemente en el momento en que tú decides dónde poner una cámara y qué lente poner y qué cosa usar, estás tomando una posición ante el mundo, con lo cual sí es muy importante la técnica, y eso siento que es algo que me he tenido que tatuar y que además lo enarbolo, y por eso me encanta trabajar mucho con Ale, porque tenemos eso muy consciente, pero sí es importante entender que van de la mano. No es voy a pensar primero esta idea y luego veo cómo la ilustro. No, tiene que ir junto. Y tengo muchas más, pero les voy a dejar. Ya te di mucho tiempo, Sarasvati, de pensar. Bueno, de hecho lo primero que me vino a la mente, no sé por qué razón, con eso de la torre, es que
en mi memoria de mi infancia, de la infancia, no hay un género tan marcado. Y es que, pues no, o sea, mis papás no tenían muy marcado, pues si eres niña una cosa o si eres niño otra cosa. Entonces, nunca fui consciente de que ser mujer implicaba cosas. Fue cuando entré a la escuela, o sea, cuando entré al CCC, que entonces escuché por primera vez, de verdad, como, no, pues es que, bueno, es que es mujer, ¿no? Y eso fue como, mucho tiempo no entendía, eso era como un cortocircuito, porque aparte yo siempre me he sentido también como muy masculina en muchas cosas. Entonces, pues, para mí ese límite es muy ambiguo, ¿no? A veces me siento hombre en unas cosas y a veces me siento mujer en otras. Entonces también me parece muy raro que uno trate de encasillar, ¿no? Ese tipo de sensibilidad. Por otro lado, también entendí en algún momento que mi sensibilidad no era algo negativo, porque sí, pues soy muy emocional y creo que primero soy emocional y luego soy racional. Entonces tratar de decir no voy a contenerlo, voy a expresarlo. ¿Y cómo lo voy a expresar? Y tal vez, sí, no verlo como algo malo, ¿no? Como tratar de llevarlo a que fluya hacia una cosa artística tal vez o hacia una expresión de algún tipo. Y pues sí, o sea, creo que eso primordialmente es lo más básico. Yo quiero entrar o sea, a mi propia pregunta. O sea, a mí me pasa todavía que el primer día de rodaje, cuando llego al set, nadie sabe que yo soy la directora. Como que yo no me veo como un director, ¿no? Porque además sí uso mis falditas en el set y me vale, ¿no? O sea, como que no tengo que ir ahí a performear a un director. Yo soy yo y yo dirijo cine, ¿no? Entonces, y es muy chistoso porque, claro, es, ay, perdón, patrona, ¿no? O sea, siempre es así como, se terminan angustiando muchísimo porque y es como que hay algo, para mí ha sido como que hay algo de la poca confianza y expectativa que tienen como de las mujeres, ¿no? El sistema, que para mí ha sido muy liberador. O sea, pienso como en esta chavita que hace taekwondo, que claro, como nadie espera nada de ella, no piensa que le va a meter una madriza monumental al otro. Y claro, cuando se la mete, es como, pues sí, eso, yo usé tu condescendencia como mi fuerza, ¿no? Hice una cosa ahí como, pero bueno, ya, perdón, o sea, no es mi show, yo soy aquí la host, pero... No, creo que me voy a unir a tu proceso ahorita, porque sí es cierto. Creo que una de las cosas que yo también luché mucho tiempo, ya no, porque la verdad es que ya no me importa, ¿no? Pero sí era esta cosa de cómo me veo, ¿no? Entonces, si soy bonita, fea, tengo no sé qué, soy chaparra, alta, gorda, flaca, buen cuerpo, no buen cuerpo, siempre fue un estigma para mí, ¿no? O sea, siempre es, ay, no, güey. O sea, seguro está fotografando porque ya se metió con no sé quién y no sé cuánto. Entonces, para mí siempre ha sido como muy importante el que no, también como, exactamente como dice Alejandra, no parezco un DP, ¿no? De la idea que ustedes pueden tener. Quizás no lo parezco, pero lo soy, ¿no? Y manejo equipos muy grandes de gente, en donde me dicen señor, ni siquiera me dicen patrona, ¿no? Me dicen sir, señor o jefe, o que es muy interesante porque trabajo mucho fuera de México, y no me dicen ma'am, me dicen sir, ¿no? Y eso ha sido también importante porque hasta hace pocos años, y llevo muchos años en esto, finalmente me pude deshacer del traje del impostor, ¿no? Sí sé lo que estoy haciendo, sí conozco lo que estoy haciendo, sí soy un buen líder y sí puedo hacer cualquier proyecto. Y ya no me siento de, no, y sí, entonces, no sé. Y la verdad es que para mí eso ha sido como una de las cosas que he tenido que trabajar conmigo, ¿no? El decir, eres
ya, o sea, yo ya estoy súper feliz en mi piel, ya no tengo que pretender ser nadie más, esta voz que tengo es la que uso, así me visto, ¿no? Me gusta usar maquillaje en el set también. Y eso es una de las cosas más importantes, pero la segunda, que creo que es lo que ahora siento en esta edad, en este momento en mi vida, ¿no? Es el poder pasar una manera diferente de poder liderar, ¿no? A un grupo de personas, a mis eléctricos, a mis tramoyistas, a mis asistentes de cámara. ¿A qué me refiero con esto? Creo que aquí tendremos 3 diferentes historias, pero cada una de diferente manera. Pues sí, no nos trataron tan bien, pongámoslo así, para no irnos dramáticos, pero creo que hay una manera mucho más sensible, mucho más de respeto, mucho más de amor también, de cómo podemos liderar a la gente sin maltratarla, sin hostigarla, sin abusar psicológicamente de ellos. Y creo que es algo que a mí me interesa mucho ahorita seguir promoviendo en cada proyecto que hago, porque creo que ese va a ser mi legado, más que mi foto, es como que me vean trabajar y que vean cómo puedo liderar y que alguien se atreva a hacer lo mismo que yo y que cambie el siguiente proyecto. Y eso creo que es algo que ha sido en los últimos años importante para mí. Sí, yo pienso mucho también que como que el liderazgo que tiene que ver más con asumir una responsabilidad es más chido siempre que el autoritario, ¿no? Como sentir que tienes, que eres un líder porque mandas, pues es bastante hueco, ¿no? Bastante vacío. Eres responsable porque eres líder, porque eres responsable de mucha gente, de un proyecto, de un… ¿Querías decir algo? Sí. Ah, no, ya terminé, por favor. No, ahorita que estabas diciendo eso, me parece interesante cómo o sea, este puesto, ¿no? Se decía masculino, pero es básicamente por la fuerza física. Y casualmente, entre más grande es la producción, menos fuerza física necesitas. Así es. O sea, realmente es inteligencia, básicamente logística, aparte de creatividad y sensibilidad. O sea, es un trabajo de liderazgo. La fuerza física es realmente como lo más básico que ya ni siquiera usamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero chistosamente a mí sí o sea, por no tener esa fuerza aparentemente física, porque sí la tengo, ¿no? Sí, y ahorita ya no la necesito, o sea, ya es una parte de mí que no es necesaria, ¿no? Entonces, para mí sí es como la siguiente parte es como, por ejemplo, por ser el ejemplo, no es que los diga y les enseñe y les dé clases, es nada más decir, yo soy un ejemplo, ¿no? De esto, porque creo en esto y esta es la forma en que yo lidereo. A mucha gente le puede parecer diferente. A mí me funciona muy bien y me gusta que la gente vaya contenta, porque yo no conozco a nadie que dé lo mejor de sí mismo si le estás gritando, si lo estás denigrando, si lo estás insultando, si lo estás sintiendo que no es bueno en su trabajo, ¿no? Entonces eso se ha vuelto algo como que he reconocido en los últimos años y dije, eso sí lo quiero cambiar. En la mañana estábamos platicando de este texto de una teórica que se llama Laura Mulvey, que se llama Placer Visual y Cine Narrativo, en donde ella explica un poco la creación y la perduración sí, de la mirada masculina, ¿no? O sea, cómo se gesta, que se genera la mirada masculina y cómo prevalece. Y lo que ella plantea, léanlo pues, o sea, no me voy a poner ahorita a contárselos, pero lo que ella plantea al final es que como para que la posibilidad de otro tipo de mirada exista, es necesario encontrar un nuevo lenguaje, y específicamente un nuevo lenguaje del deseo, dice ella, ¿no? Entonces quiero añadir un poco a la torre, ¿no? como la pregunta en esta cosa que es derrocar, pues básicamente la torre donde estamos todas ahí en nuestros cuartitos y en nuestras ventanitas, ¿no? ¿Cómo generamos, cómo creamos un nuevo lenguaje del deseo? Y cómo, entonces, ¿en qué consiste
construir una mirada, porque yo tengo la teoría de que a lo que le decimos mirada en el cine está muy mal entendido. Creemos que es ver nada más, que la imagen es lo único que construye una mirada, cuando en realidad yo creo que una mirada se construye a través del sonido, a través de la forma, a través del color, a través de los movimientos de una cámara, a través de todos los elementos cinematográficos y de la postura social, política, filosófica de quien está generando ese, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se construye una mirada? O sea, ¿cómo creen ustedes que se construye una mirada? Que creo que eso es como lo que nos toca como generación, como grupo, como... Bueno, lo primero que creo es que hay que pensar que una mirada no es una cosa definitiva, ¿no? No es una cosa que se tiene que ir construyendo cada vez. Se construye una y otra vez dependiendo de las historias que estés contando, del momento histórico, de tu contexto, de tu edad, ¿no? Y en ese sentido lo que uno tiene que pensar antes, porque como bien lo dices, la mirada, o sea, hay que pensar antes esta pregunta, antes de pensarla estéticamente y técnicamente, hay que pensarla desde la ética, desde la filosofía y desde la condición humana, para poder entender después lo otro, porque si no es muy complicado. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que nadie mira desde el vacío. Nadie aquí mira desde la nada, eso no es verdad. Todos miramos desde una experiencia que nos ha atravesado, ya sea tu contexto histórico, tu género, tus heridas, tus deseos, tus vulnerabilidades, tus miedos, todo eso que te conforma es lo que atraviesa tu mirada, ¿no? Y eso es lo que hace que te pares desde un lugar o que te pares desde otro lado. Y me parece que ser consciente de eso, ser consciente de que a partir de ese lugar es desde donde vas a empezar a construir ya cinematográficamente, pues te da una responsabilidad muy grande, porque, y se lo digo a los jóvenes, que no son mis estudiantes ahorita, pero mañana serán y son estudiantes de Sarasvati que están aquí, si se alimentan y se construyen desde el TikTok, desde el Instagram y desde las redes sociales, eso es lo que van a construir, eso es lo único que van a construir. Entonces sí es muy importante que sean conscientes que desde dónde tienen que empezar a construirse, porque no es desde el vacío, eso no es verdad. O sea, sí hay una responsabilidad de qué miran, qué estudian, qué leen, qué vieron, qué todo, que es importantísimo tenerlo en cuenta cada día. Y a partir de ahí siento que lo que uno genera, y que también otra cosa muy importante es que, ¿no? Como la mirada no es una cosa fija, no es una definición per se, no es una cosa que va mutando, es entender también que las ideas, no es verdad que uno va caminando y de pronto tiene, ¡pum!, una idea, no es así. Uno tiene una idea porque lleva mucho tiempo pensando en algo, o sea, porque a mí nunca se me ocurriría tener una idea de elementos químicos, ¿no? O sea, nunca pensaría el mercurio y el boro, si los junto tal vez con 2 gotas de cloruro haría. Yo no tengo eso, porque yo no estoy en ese mundo. A mí se me ocurren ideas de cine, ¿no? Porque estoy pensando en eso constantemente. Entonces tienen que estar involucrados en eso para que luego puedan construir, porque no es muy difícil creer o pensar que te va a venir una idea así, de la nada, pum, porque sí, ¿no? Hay muchas cosas detrás. Y entonces cuando te enfrentas ya como a un proyecto en particular, pues tienes muchísimas herramientas, ¿no? Cinematográficas, que son la técnica, que son todas, en nuestro caso particular como cinefotógrafos, pues es obviamente la óptica, las cámaras, la luz, el color, ¿no? El encuadre, la composición, que hacen que a partir de tu experiencia de vida, no es tu experiencia de cuántos años llevas trabajando, tu experiencia de vida y lo que has visto, decidas en cuál es tu postura ante eso que vas a
a mostrar, ¿no? Porque no nada más vas a mostrar algo por mostrarlo, vas a posicionarte en un lugar para luego mostrar eso. Y siento que eso es como, bueno, básicamente yo así construyo, ¿no? Así es como me entiendo. Y entiendo también que lo que es más importante es entender que la construcción de las imágenes, ¿no?, tiene que ver con una responsabilidad que tenemos sobre los cuerpos, sobre el dolor, ¿no?, sobre el amor, sobre la tristeza, y a partir de ahí generar nuevas formas de imaginarnos esos mundos. Y ya, y ya. No, estoy muy de acuerdo. No, pero a mí me llega como algo más abstracto tal vez a la cabeza, que es, claro, como no es algo fijo, y nosotros como individuos somos como traductores de algo, y estás aparte narrando historias diferentes todo el tiempo, y te estás redefiniendo como ser humano, ¿no?, constantemente. Sí es algo súper móvil, pero aparte tiene mucho que ver con el otro, ¿no? O sea, tú estás hablando de un personaje y tú de alguna forma eres como un espejo, como una reflexión del personaje. Yo pensando en el ojo como la cámara, ¿no? Y justo sentir lo que le está pasando al personaje en esa historia en particular, creo que va redefiniendo la visión, como el punto de vista todo, sí, en todo el tiempo. Espero haberlo expresado bien, se armó muy abstracto en mi cabeza. No, sí. Pero justo me encantó el título del Talents de este año, porque siento que es como lo vulnerable, es como esa cosa tan frágil que nos hace tan fuertes también, ¿no? Y creo que también a mí, por ejemplo, lo que me hace... Yo siempre digo que tenemos como unos files, si fuéramos un disco duro, ¿no?, de una computadora, en donde cuando nos enfrentamos a una historia y necesitamos nosotros construir el mundo donde esa emoción va a suceder, es increíble cómo dentro, en mi proceso, en la manera en que yo funciono, es siempre a través de la emoción. Siempre. O sea, siempre es primero como sentir, y entonces encuentro en mí como ese file que mi computadora y lo encuentro, y entonces digo, desde aquí voy a construir, ¿no? Pero bueno, yo así funciono, ¿no? Yo, igual que todas, seguramente es muy difícil hacer historias que no nos, y más que te identifiques, que no te toquen, ¿no?, que no sientas la necesidad de contarlas, ¿no?, desde el punto de vista visual también, ¿no? Y a mí me maravilla, o sea, de verdad, me maravilla como el mago, ¿no? Esta cosa que es como de una hoja de papel, ¿no?, que está escrito en palabras, y cuando el director dice, corre cámara, y lo ves enfrente de ti con el trabajo de todos, pero ves la luz, el contraste, el color, la sombra, ¿no?, el humo, el color del vestuario, cómo se mueve ese vestido, es así como, lo hicimos, ¿no? Y creo que es una magia en esta manera de construir. Para mí es que construimos el mundo, ¿no? El mundo donde este personaje va a sentir y va a vivir. Y creo que la contemplación, así como decía Dari, ¿no?, tener cuidado de no querer solamente tomar como referencias el Instagram, el TikTok, ShotTech, ¿no? Hay algo en la contemplación, ¿no?, de poder ver la lluvia caer y ver qué pasa en ti, ver un atardecer. Hay tantas cosas, ver cómo se mueve un árbol con el viento, no sé, hay cosas que solamente ese momento, por estar presente en ese momento, lo captas, y en algún momento, en algún proyecto, en alguna cosa, ¡pum!, ¿no?, como que se materializa y sucede. Entonces, sí, la mirada es algo que creo que nosotros en particular decidimos estar
cambiando constantemente y encontrando nuevos caminos y encontrando nuevos conceptos y encontrando nuevos pensamientos para poder llegar a esas historias desde lo más verdadero de nosotros, ¿no? Que son, para mí, las emociones. Sí, y quiero agregar nada más para salir del elefante blanco en la habitación, que justamente creo que lo que habría que pensar es qué de todas estas cosas que nos atraviesan hacen que las miradas sean singulares y cómo la singularidad de cada mirada justamente puede como hacer, alimentar una historia, ¿no? O sea, ¿por qué? Y lo digo por lo de la mirada femenina, que evidentemente, pues, claro, si todos entendemos que ella tiene una historia distinta a la mía y los deseos de Celiana son distintos a los míos y ¿no? Y mis dolores y mis heridas son completamente distintos, pues eso justamente hace que veamos el mundo y nos paremos en unas realidades distintas. Y que además, y creo que todo lo de la mirada femenina tiene que ver más, no como vemos, sino como nos han mirado desde hace mucho tiempo y como nos hemos sentido miradas, ¿no? Entonces, hay que pensar que las miradas son singulares y cómo la singularidad de cada una construye, ¿no? A partir de su historia, pues con otras sinergias en el cine. Yo por eso soy muy reacia a decirle mirada femenina. A mí no me gusta decirle mirada femenina, me gusta decirle una mirada más abierta, ¿no? La apertura de la mirada. Porque pareciera que cuando hablas de mirada femenina estás hablando de algo que es inverso a la mirada masculina, cuando no es así. Estamos hablando que lo que se le llama mirada masculina ha sido una mirada más bien patriarcal, que ha sido muy estrecha, y lo que estamos queriendo integrar ahora es la experiencia de otros seres, porque yo me iría hasta más lejos que el antropoceno, ¿eh? O sea, como que de verdad, o sea, creo que habría que abrirlo a la experiencia de otros, y creo que el cine es capaz de reflejar y de representar la experiencia de muchos seres que no nada más son hombres blancos, cis, ¿no? O sea, creo que es eso, a la ampliación de la mirada, que tiene que ver con cómo codificamos imágenes y sonidos en una película, de cómo hacemos sistemas de imágenes y sonidos que representen emociones, ideas, o sea, y eso, pues sí, no, es difícil, pues, o sea, no es así como que, o sea, porque lo que es fácil es ponerte a hacer lo que ya se hizo 500 veces, ¿no? Eso es regalado. Y replicar y estar además alimentando al monstruo del cual queremos huir desesperadamente, ¿no? Pero bueno, ya, ese es otro tema. Voy a acabar porque quiero abrir pronto a las preguntas del público. Entonces salió el 9 de copas para cerrar, que es el amor maduro, el amor expandido, ¿no? La madurez, ¿no? Y para mí, un poco, como que a lo que se me antoja preguntarles con esto es como qué nuevos territorios, qué nuevas aventuras vamos a conquistar juntas. Bueno, ¿qué se les antoja, pues, ¿no? ¿De qué tienen ganas? Breve, chiquito, para que en 2-3 minutos podamos abrir al público. Bueno, yo me voy a ir como muy lejos. A mí me encantaría ver un mundo que estuviera también regido por mujeres. Yo sé que, o sea, yo de verdad siento que hace mucha falta la visión, bueno, femenina. Sí, o sea, creo que hace mucha falta esa equidad en el mundo. Y lo veo como políticamente, o sea, estoy hablando de los regentes del mundo. Como Paulina Rubio quiero un perrito salchicha y no me quiero actuar. ¿Quiere actuar, Dariela? Para la se que los quiera dejo ahí. castearla, Dari quiere actuar ahora. Me quiere abandonar. A mí lo que sabes que sí me gustaría, pero no sé cómo hacerlo, y lo digo desde mi propio lugar de liderazgo y verticalidad en la pirámide, desde mi posición vertical en la pirámide, me gustaría poder hacer un cine un poco más comunitario, pero de verdad comunitario, y no sé cómo lograrlo. O sea, lo he intentado pensar, no hacer, obviamente, pero sí me gustaría entender cómo hacer un discurso y hacer
un cine más en comunidad. Y eso, o sea, obviamente lo hicieron nuestros amigos franceses, como siempre, todo lo han hecho, pero obviamente no, pues se quedó ahí porque evidentemente el cine es muy piramidal, ¿no? Son jerarquías y entiendo por qué se necesita hacer, pero me gustaría poder, como en un futuro, hacer cine con mis amigos, en el cual cada quien un día hace una cosa y otro día hace otra cosa y otro día, pero no funciona luego bien. Entonces, ese es mi sueño, si a alguien se le ocurre. Hay otro texto muy bueno que busquen, lo que se llama La tiranía de la falta de estructuras. Entonces, pero bueno. Pues creo que en mi caso ya lo contesté, ¿no? Creo que para mí sería seguir tratando de desmontar, cambiar las maneras en que vemos nuestro medio de trabajo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de la manera que es? Yo creo que no tendría por qué necesariamente ser de la forma que está estructurado, las horas, ¿no? El sacrificio de muchas formas, desde el comer ciertas, en fin, hay muchas cosas, pero sobre todo… Café. Exacto. Pero para mí sobre todo es eso, o sea, creo que lo que me gustaría es seguir ayudando a que más mujeres y niñas y chicas piensen que llegar a donde estamos ahorita hablando no es algo ni raro, ni único, ni tenemos nada especial. Solamente que decidimos querer hacerlo y que cualquiera puede hacerlo y que ese miedo, esa duda, pues que no exista y que ojalá algún día no tengamos que hablar de géneros, ¿no? Estaría increíble que esa pregunta no surgiera en cada vez que las mujeres estamos hablando, sino que de verdad hubiera una equidad, como dice Sarasvati, en donde esta cuestión ya no es necesaria, ¿no? Eso creo que es para mí donde me gustaría que sucediera. Bueno, vamos, preguntas, público, porque ya se me pasó el tiempo y ahí veo una mano súper alzada. Una. Hola. Hola. Mi nombre es Gabriela, soy directora y estoy aquí en Talents. Algo que a mí me parece muy increíble del trabajo del cinematógrafo es pues el acercamiento hacia el actor o el sujeto. Y a propósito del tema de la charla, ¿no? Desde dónde mirar, me da curiosidad saber cuando se le han presentado momentos sensibles, que ustedes básicamente son como el acercamiento más cercano posible hacia lo que se va a ver en cámara. Me da curiosidad si hay algún proceso específico, cómo abordan esos tipos de temas. A ver, por ejemplo, si son escenas muy fuertes, de temas que, no sé, albergarían un trigger warning o algo así, no sé. No sé si quieren compartir desde la experiencia de algo específico o en general, pero me da mucha curiosidad al ser como el lugar más cercano hacia el sujeto o el actor. Sí, yo creo que lo que pasa cuando con ese tipo de escenas es que los actores siempre están buscando, ¿no? En cuanto termina la escena, en cuanto dicen corte, como la mirada de alguien. Y cuando tú estás operando cámara, porque a veces no operamos, pero cuando tú estás operando, ese primer contacto lo tienes con el actor, que es muy importante, porque claro, él está sosteniendo una emoción en el que está atravesando la cámara, donde tú estás ahí en contacto directo con él. A mí cuando hay este tipo de escenas me parece muy importante establecer un diálogo con el actor, ¿no? Y además los actores saben que somos sus mejores amigos, saben que son los que vamos a hacer que se vean bien, que los vamos a cuidar, que los queremos, ¿no? Que tienen que hacernos caso, a diferencia de la tiranía del director. Pero deberían ser más amigos de los editores. Yo siempre les digo, también, no te confundas, pero rey. no saben, sí. Y creo que sí, efectivamente sí, uno tiene que saber, y como fotógrafo, establecer una relación muy cercana con los actores y saber cómo comunicarte con ellos, tener una complicidad con ellos, ¿no? Porque no nada más pasa en escenas ¿no? como íntimas o como de mucha emoción, sino desde cómo caminas, desde que si vas con la cámara en mano y les dices, vamos a caminar juntos, 1, 2, 3, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Como hacer coreografías con ellos todo el tiempo,
sí es verdad que sí hay una relación entre los actores y los fotógrafos, que sí es muy importante generar, cultivar y hablarla, ¿no? No nada, y desde un lugar muy como de igualdad, ¿no? No es de rendirles pleitesía, porque sí, ellos saben además lo que te digo, que somos sus amigos, somos los que podemos hacer que su carita se vea en una pantalla de ese tamaño bien. Entonces, yo por lo menos, y me imagino que Celia y Sarasvati también tienen todo el tiempo, tenemos una relación muy cercana con ellos. ¿Preguntas? Ay. Hola, muchas gracias por sus palabras. Estoy empezando mi carrera como directora de fotografía y al fotografiar mi primer cortometraje de ficción, pues yo tenía miedo a la incertidumbre, a no saber cómo iba a ser trabajar de una manera más tangible con mis asistentes, mi gaffer, y platicando con otro amigo gaffer me dijo que no tenía que llegar con miedo al set porque pues me iban a comer. Y era un miedo que yo tenía, entonces me gustaría preguntarles qué tan verdadero consideran que es ese pensamiento. Gracias. Yo siempre llego con un poco de miedo al set. O sea, siento que es inevitable, ¿no? O sea, todo el mundo llega al set y si es un set nuevo es como llegar al primer día de clases también. O sea, creo que pues la gente que te come es la gente que más miedo tiene del set. O sea, creo que eso, bueno, no sé. Sí. Yo creo que, igual que Sarasvati, yo también, y yo me enfrento mucho con nuevos equipos, pero también hay que entender que cuando uno no sabe, y a mí me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Que hay alguna cosa que no sé cómo resolver. Yo tengo la humildad de poder ir a preguntar, no con el miedo de que me coman, sino con el miedo de que colaboremos juntos, ¿no? Cuando no se tiene la experiencia, obviamente, probablemente tu gaffer va a tener más que tú, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de verlo como miedo lo vemos como enseñanza, ¿no? Poder tener o poder entablar una comunicación con él de tal forma que le digas, oye, yo no sé hacer esto, ¿me podrías ayudar a resolverlo? No que lo hagas, sino que me ayudes a resolverlo juntos. Creo que eso es muy importante y conforme vas a ir creciendo y vas a ir agarrando experiencia, ese miedo va a ir bajando, pero no se va del todo porque cada nuevo proyecto te va a enfrentar con una nueva parte de ti, ¿no? Que vas a tener que explorar en ese proyecto y tu equipo lo va a explorar contigo. Pero creo que es importante reconocer cuando no sabemos y poder hacer que tu equipo te ayude en vez de que te coman, ¿sí? Rápido. A mí lo que me quita el miedo a sets es preparar muchísimo. O sea, justo es que entender que cuando tú haces tu trabajo previo, realmente llegas al set y no hay, o sea, casi nadie sabe más que tú de ese proyecto y de eso, de lo que estás haciendo. Entonces, pues yo preparo lo más que puedo y hablo con mi equipo y me comunico, porque ¿qué clase de equipo tengo que va a venirme a comer? O sea, no sé, siento que de entrada es quién es tu equipo, lo conoces, no lo conoces, cómo te acercas a esas personas. Allá, a ver. Tengo una pregunta para Sarasvati. Me hizo mucha resonancia que... muchas gracias. Que platicaste que comenzaste con la flauta. Yo tengo 15 años tocando el cello y estoy en la misma situación que tú. Entonces me gustaría si puedes profundizar un poquitito en eso, por favor. Mira, a mí me ayudó mucho la música. Esa es la realidad. O sea, la música es como algo religioso para mí. Entonces, luego entendí que no hay manera de hacer cine sin tener música. O sea, de hecho, hasta siento que ayuda a veces cuando estás operando cámara, o sea, tener música en la cabeza. Se ve descortés tener un audífono, obviamente, pero sí sirve escucharla antes y entender que hay un ritmo en la escena, ¿no? Que es parte esencial de la narrativa. Entonces, creo que no hay nada mejor que
o sea, tener eso de background, o sea, sí me parece que es esencial. Te va a ayudar un buen. Sí. Yo, por ejemplo, con Alejandra siempre tenemos un operador de Steadicam colombiano, muy grandote, y cuando le explicamos cómo es la escena, le decimos, mira, Capax, entonces empiezas, chun, y te vas para acá y haces, tun, 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 tun. Y le vamos haciendo la historia, les vamos contando porque luego tiene unas cosas como muy aprendidas, este tipo de cosas que Dari dice que hay que desaprender, ¿no? Como que ya es así, no, esto es como una bachatita, ajá, que le haces así y que entonces vas por acá, ¿no? Como que no es tan efectivo la cosa, ¿no? Acá gózale, disfrútale, vente por acá. Y funciona. Nos reímos y luego funciona. Una más, creo que, bueno, o un par más, creo que todavía allá. Y allá. Buenas tardes para las tres. ¿Qué directoras fotos no quieren ser? No quieren llegar a ser. Yo no quiero ser una directora de foto autoritaria, que siento que en un momento pude llegar a ser. No, autoritaria, y sobre todo que tiene que ver con lo que hablábamos de liderazgo, ¿no? Yo siempre como que le hablaba mucho con Ale de esto de que ser el macho alfa no es ser el más cool, el macho alfa es el que se va a caer, el que se va a matar con el lobo por defender a su manada. Y un poco siento que yo ahora quiero ser ese líder, ¿no? Yo no quiero ser esta fotógrafa autoritaria que además termina repitiendo formas aprendidas, ¿no? Y como todas estas formas convencionales de narrar, sobre todo creo que eso sí es lo que más me aterraría en la vida, como terminar haciendo productos ¿no? Como salchichas, no, eso me daría mucho tristeza. A mí también, creo que el mayor miedo para mí sería no tener la capacidad de reinventarme en cada proyecto que hago y repetirme y tener una fórmula en donde ilumino de cierta manera y todo se ve igual, no importa el género, no importa el director. Eso no, me encantan los proyectos que me sigan retando y que me sigan enseñando de mí, de qué soy capaz de crear, de qué soy capaz de enfrentarme, ¿no? Con ciertas historias. Y eso es lo que creo que si lo perdiera, pues ya no tendría caso para mí, ¿no? Como dice Dari, nada más hacer cosas por hacer, porque no perdería toda la pasión que siento por lo que hago. 100%, o sea, ¿para qué lo repito, no? O sea, si escogí esto es porque voy a seguir, o sea, siendo una persona creativa y voy a estar evolucionando. Si no, pues hubiera sido lo que me decía mi familia que fuera y no quise. Así que bueno. Creo que nos queda un minuto, pero ahí está muchacha de verde. Gracias. Bueno, primero que nada me gustaría felicitarlas. Yo vengo de Chihuahua y una muchacha. Le cayó. Genia, ¿viste? La vibra, la intuición, Shakira, claro. Todo. Y pues también tengo la típica historia de que la primera vez que tuve el acercamiento a fotografía fue cuando cumplí 15 años, me regalaron mi cámara y todo. Lo que más me gusta también es la cinefotografía, la dirección de fotografía. Actualmente allá tenemos un colectivo que es justamente para mujeres y estamos intentando abrir estas puertas para nosotras, poder tener esa seguridad de que también podemos crear cine, porque pues allá es como muy común que el cine sea desarrollado pues mayormente por hombres y por personas que tienen como esta facilidad de salir del rancho y pues irse a México o aquí a Guadalajara. Entonces, también hablando desde las emociones, el liderazgo, cómo trabajar con desde esta forma que no sea autoritaria, a mí me gustaría a lo mejor preguntarles cómo ustedes o qué recomendación o a lo mejor qué frase inspiradora le darían a todas esas mujeres que a lo mejor se encuentran en lugares donde la industria no está tan desarrollada, pero realmente tienen esa espinita de explorar el cine, independientemente de si es cinefoto, algún otro departamento.
No sé si quedó muy clara o la pueda. Sí, yo creo que yo lo que les diría es que salgan a filmar. O sea, sí me parece que además ahora, afortunadamente, como se ha democratizado tantas las herramientas, ¿no? Puedes hacer cosas muy impresionantes y muy interesantes con el celular. O sea, yo conozco ya mucha gente que aprende. Ayer hablábamos, ¿no? De directores que aprendieron todo en YouTube, ¿no? Y que contigo hablábamos de eso y de cómo lo importante es, siento que confiar en las ideas, ¿no? Con lo que empecé diciendo toda esta conversación, o sea, como sí creer mucho en tu intuición y que lo que quieres decir en ese momento es válido y está bien y no queda nada más que ir y salir y hacerlo y hacerlo y hacerlo todas las veces que sea necesario, una y otra vez, hasta el infinito, ¿no? Sí, definitivamente obviamente, no se den por vencidas, tienen una cámara, un celular, úsenlo, salgan, filmen. No significa que por no tener una cámara y un set de lentes y las luces no se puedan contar historias maravillosas, ¿no? En tu ambiente, en tu colonia, en donde estés, ¿no? Creo que nunca vas a dejar de crear si eso es lo que quieres hacer y lo que sea la herramienta para hacerlo es lo de menos. Eso no es lo más importante, es el qué decir, ¿no? Entonces, sí, para mí también sería, no dejen de tener ese gran deseo, ¿no? De poder crear estas historias que son suyas y que nadie las va a contar mejor que ustedes, ¿no? Y sobre todo ser como muy honestos. Yo siento que lo más importante de todos es ser honestos, no estar en la pretensión todo el tiempo, ¿no? Sino ser honestos con lo que sienten y quieren. Sí. O sea, si todos los creadores nos vamos a vivir a la Ciudad de México, solo vamos a hablar de historias de la Ciudad de México. Eso es súper aburrido. O sea, tú eres única en tu entorno. Usa a la gente que tienes a tu alrededor, a tu historia familiar, a tus amigos, a todos. O sea, esa visión es solo tuya, como decía Eliana. Y ahora lo puedes poner en todos los canales, en YouTube, TikTok, lo que sea. Nos tenemos que ir, dice fin la pantallita ahí, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias Alejandra, por invitarnos a tu programa.